Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de acá de nuestra congregación. Para nosotros, como siempre, es un placer, pero también, como siempre digo, es una gran responsabilidad el hecho de estar con ustedes compartiendo esta serie de mensajes que hemos empezado acerca del hogar. Ya me parece que esta la tercera semana y realmente ha sido una bendición, hermanos. Yo siempre, pues, les digo, ¿no? Y les pido siempre que cuando escuchemos esta serie de mensajes, lo hagamos, ¿no? Con un corazón humilde, un corazón sencillo, reconociendo muchas veces errores que cometemos como padres, como esposos en casa, como madres, esposas en casa, incluso como hijos. Cometemos muchos errores, hermano, y por eso es que estamos aquí, hermano, para tratar de que por medio de la palabra de Dios nosotros podamos formar una familia, un hogar de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Les digo esto, hermanos, porque en estos últimos tiempos, hermanos, es tan difícil, ¿no? Ver cómo la idea, el concepto de hogar que Dios ha establecido en su palabra se ha tergiversado tanto, se ha corrompido tanto, no solamente por el pecado, sino también por una obra satánica, ¿no? Hay algo que en la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 1 y versículo 31 dice, es algo que a mí me impacta porque dice, y todo lo que creó Dios fue bueno en gran manera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que hizo Dios es perfecto y bueno. Es decir, no hay error, no hay equivocación en la obra creativa de Dios. Les digo esto, hermanos, porque cuando Dios crea al hombre, lo creó para ser hombre. Y cuando Dios creó a la mujer, le creó para ser mujer. Y esa es la unión que Dios estableció entre un hombre y una mujer. Y esa es la unión que Dios estableció para que sea la familia y de ahí en adelante ellos sojuzguen la tierra, tengan hijos y puedan sojuzgar la tierra. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque ese es el principio, esa es la idea, ese es el modelo que Dios estableció. Pero hoy día vemos que lastimablemente esto no es así. La idea, la manera, el concepto en que el mundo tiene de hogar es totalmente corrupto, totalmente tergiversado, distorsionado del propósito original. De ahí la importancia y la necesidad de poder estudiar estos temas, no solamente nosotros que ya somos personas adultas, sino también poder enseñar a nuestros hijos. Por eso es que hemos empezado esto y hoy día vamos a ver un principio que le da significado al matrimonio, un principio que es importantísimo dentro del hogar, que tenemos que vivirlo, que tenemos que formarlo dentro del hogar, que tenemos que establecerlo dentro del hogar. Y este principio, el que vamos a ver hoy día, es justamente el principio de integridad. Así que por favor, hermano, acompáñeme al libro de Proverbios, capítulo 10 y versículo 9, que es con lo que vamos a continuar básicamente la parte B de la semana pasada, ¿no? Entonces, vimos el principio de unidad y hoy día vamos a ver el principio de integridad, ¿no? ¿Qué es la integridad? ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de integridad, ¿no? Proverbios capítulo 10 y versículo 9 dice así: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, ¿sí? El uso, hablando de esta palabra en el Antiguo Testamento, hablando acerca de la palabra integridad, hace referencia a la condición de ser intachable, ¿no? A la idea de perfección, a la idea de sinceridad, de sensatez, de rectitud, de moralidad buena, ¿no? Eso hace la palabra integridad, o refiriéndose al uso que se le da en el Antiguo Testamento, pero el uso que se le da en el Nuevo Testamento no difiere mucho. ¿Por qué? Porque la idea que da el Nuevo Testamento al usar esta palabra integridad da la idea de o significa honestidad, ¿sí? Que está relacionado con la obediencia a la palabra de Dios, es decir, como un patrón moral de conducta, tomando en cuenta como base, como principio, como eje, la palabra de Dios. Ahora, dicho esto, podemos nosotros establecer un concepto bíblico de lo que es la integridad. Y podemos decir que la integridad se deriva de la palabra entero, completo, que no le falta, que es completo. Esa es la idea. Por lo tanto, podemos hablar de un hogar
íntegro cuando es completo, cuando tiene todas sus partes, ¿no? Tanto en lo espiritual como en lo físico. Es decir, es completo, no es dividido, ¿sí? Que son lo mismo tanto en lo privado como en lo público. Es decir, que coinciden sus palabras con sus obras. Le voy a poner un ejemplo para que usted pueda entender un poquito más acerca de lo que es el concepto de integridad. Y es un ejemplo muy básico. Por ejemplo, una mujer que conserva su pureza es una mujer íntegra físicamente. Un hombre que conserva su pureza es un hombre íntegro físicamente, es decir, refiriéndome al aspecto físico. Ahora, esta virtud de pureza, de ser íntegro, de ser completo en el aspecto físico, es de gran importancia para Dios, es de suma importancia para Dios, porque el hecho de llegar íntegros al matrimonio, Dios bendice ese matrimonio. Cuando una persona no llega con esa virtud al matrimonio, obviamente hay problemas por causa del pecado, obviamente, ¿no? Isaías capítulo 62 y versículo 5 es un gran ejemplo que me parece, lo vimos la semana pasada, acerca justamente hablando de esta integridad, de esta virtud tan grande, ¿no? Tanto de un hombre como de una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que obviamente la integridad tiene que ser una manifestación constante, diaria, permanente de todos los días, de cada miembro que forma el hogar o la familia. Obviamente con la observación de reglas que rigen la conducta entre los cónyuges, entre padres e hijos. Es decir, estas reglas deben de estar fundamentadas en el amor, la obediencia, el respeto mutuo, el sometimiento, la consideración, la verdad, la honradez. O sea, esto es impresionante, hermano. Por eso digo, hermano, este principio que nosotros debemos de formarle en el hogar es de suma importancia. Tan importante como la unidad es la integridad en un hogar. Ahora, es primero en el hogar donde se debe de caminar en integridad de corazón. Así dice la palabra en el Salmo 101, versículo 2, dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Eso es lo que dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Es decir, está hablando aquí el salmista acerca de, obviamente, evitar, desechar, no contaminarse con algo malo, algo que puede hacer daño, algo que puede contaminar, algo que puede hacer que la persona deje de ser completa, íntegra, pura, en un sentido de la palabra, tanto físico como espiritual. Por eso él dice ahí: en integridad de corazón andaré en medio de ¿dónde? Dice, en medio de mi casa. Es decir, la integridad se la efectúa, se la establece primero dentro del hogar, ¿no? Entonces aquí surge una pregunta, ¿no?, que nosotros podríamos hacernos, ¿verdad? ¿Cuánta integridad hay en nuestra casa? ¿Cuánta integridad hay en nuestra casa? ¿Cuánta integridad hay entre padres e hijos? ¿Sí? ¿Cuánta integridad hay entre esposos? ¿Cuánta integridad hay en el área sexual? Son respuestas y son aspectos que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este tema. Es importantísima la integridad, hermano, en un hogar, ¿no? Por eso es que la integridad básicamente es un legado que se forma y que se establece en el hogar para la próxima generación, es decir, para nuestros hijos. Y esto es lo importante. Por eso ahí el Salmo 101 que acabamos de leer dice: entenderé el camino de perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es decir, es un aspecto que se forma y que se establece primeramente dentro del hogar, dice. Y no pondré delante de mí, de mis ojos, cosa injusta. Si ve, está buscando mantener y establecer esa integridad, que no se contamine con algo injusto. Aborrezco la obra de los que se desvían. Es decir, que no se puede
permitir, no se puede compartir las cosas que son malas. ¿Por qué? Porque en ese sentido el hogar deja de ser íntegro, deja de ser puro, deja de ser completo, honrado, ¿verdad? Las palabras que nosotros estábamos viendo hace un momento. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de pensar justamente no solamente en nosotros como padres, sino también en la próxima generación que debe de entender, conocer y vivir este principio eterno de la integridad en casa. Les digo esto, hermano, ¿por qué? Porque estos aspectos tienen que ver justamente con el carácter moral de Dios en los padres y en el hogar. ¿Qué quiero decirles con esto? Con respecto al carácter moral de Dios, con respecto a la verdad que hay en Dios en contraposición con la mentira. Es decir, hermano, hay hogares donde la mentira es la que prevalece antes que la verdad. Esposos que mienten a sus esposas, esposas que mienten a sus esposos, hijos que mienten a sus padres. Y eso se ve todos los días en los hogares. Y si obviamente estamos hablando en el contexto de un hogar cristiano, no puede haber un esposo que mienta a su esposa en cuanto al dinero, en cuanto a asuntos personales. No puede haber, hermano. Hay esposas que mienten a sus esposos y muchas veces mandan dinero callado. Hablando acá en el término europeo, que estamos acá en Europa, muchas veces mandan dinero callado a sus familiares allá en sus países de orígenes y el esposo ni se entera. Mienten, viven una vida de mentira. Los hijos igual. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Les fue bien? Y total, ni siquiera están yendo a clases. Es decir, hay esa mentira. O sea, no podemos hablar de un hogar íntegro cuando la mentira es la que prevalece en un hogar antes que la verdad. Podemos hablar también en cuanto al carácter de Dios, la honradez en contraposición de la deshonestidad. Cuando hay deshonestidad en un hogar, no podemos hablar que ese hogar es íntegro. Padres que roban en las compañías donde trabajan, roban materiales donde ellos trabajan. Hay esposas que son deshonestas, que hacen cosas que no están correctas, hermano. ¿Sí? Familias, hogares que no declaran correctamente al Estado las horas, el tiempo que trabajan. Eso es deshonestidad, mienten al gobierno. Madres que aquí en Europa es muy común, se declaran madres solteras con tal de pagar menos arriendo. Y cuando le tienen al esposo, eso es deshonestidad. Y si hablamos en términos de hogares cristianos y que hagan estas cosas, eso es deshonestidad y no podemos estar hablando de un hogar íntegro en cuanto al carácter de Dios, que es la justicia en contraposición contra la injusticia. Y hay hogares que realmente se ve la injusticia dentro de los hogares, dentro de las familias. Lastimablemente a veces hay padres que tienen preferencias con sus hijos y cuando hay el momento de corrección, no es la misma corrección al hijo preferido que al otro hijo que no le prefiere tanto. Y a veces eso genera problemas en los hogares. Hay madres que prefieren más a un hijo que a otro hijo en casa. Y eso es terrible, hermano. Eso es injusto. Y si hablamos en términos de hogares cristianos, eso es terrible. Eso genera problemas. Ahora, obviamente, cuando el asunto se hace más exponencial, por ejemplo, cuando hablamos de hogares que tienen hijos de otras relaciones anteriores, es peor todavía, hermano, porque cada padre va a defender a su hijo propio, a su hijo natural. Pero obviamente, hermano, eso no es la solución al problema, hermano. Y eso causa problemas tremendos, muy serios. Si hablamos del carácter de Dios con respecto a lo que es el amor y al perdón, en contraposición a lo que es el odio, la venganza, el rencor, es impresionante, hermano.
No podemos hablar de un hogar íntegro cuando la esposa hace lo que hace por rencor, por odio, porque le habló, le trató mal, le traicionó. Hermano, no podemos hablar de un hogar íntegro cuando hay cosas en los hogares que se hacen por odio, por venganza. He conocido mujeres que se han ido con otros hombres solamente por rencor, por odio, por venganza. Él me hizo esto, yo también le hago esto. Entonces, no podemos hablar de hogares cristianos íntegros con esta clase de actitudes, hermano. Es terrible, hermano, cuando hay padres que no perdonan a veces las actitudes o de pronto alguna falla que tuvo su esposa y pasan una semana, 2 semanas sin hablarse. Hermano, ¿qué es eso? Yo creo que este asunto de la integridad debemos de entenderla desde un punto de vista bíblico, hermano, ¿no? Por eso justamente lo que yo les digo, hermano, esto tiene que ver, la integridad tiene que ver con los aspectos del carácter moral de Dios que debemos de formar en nosotros como esposos, como padres, para obviamente dejar como legado a nuestros hijos. Si hablamos, por ejemplo, del carácter de la fidelidad de Dios, Dios es un Dios fiel, en contraposición a la infidelidad. Y hay hogares, obviamente, que en vez de amar a Dios, aman a las riquezas, aman el dinero. Hay mujeres, y estoy hablando muchas veces en hogares que se dicen cristianos, hay mujeres que más aman la vanidad que lo que representa a Dios. Entonces no podemos hablar de un hogar íntegro. Entonces son cosas así, hermano, que realmente nos hacen reflexionar mucho en cuán íntegro es nuestro hogar, cuánto de integridad hay entre esposos, cuánto de integridad hay entre padres e hijos, cuánto de integridad hay en el área sexual entre esposos. Hablando justamente y haciendo referencia al carácter moral que Dios tiene, hermano. Ahora, aquí surge un argumento y usted puede decir, nadie es perfecto, y esa es la verdad, nadie es perfecto, nadie es 100% santo, 100% puro, y eso es la verdad. De hecho, la palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y eso es la verdad. Si a eso nosotros, por ejemplo, le añadimos que nuestra naturaleza es carnal y que obviamente se inclina más a lo malo que a lo bueno. Imagínense, Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 trata de este tema, especialmente el capítulo 7 del versículo 14 en adelante. Léalo en su casa porque hace referencia a que lo malo que no quiero hacer, eso hago. Lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago. Es interesante esto, pero aún así, hermano, aún así y a pesar de todo eso, no hay excusa para no poder llegar a ser íntegros y poder llegar a establecer este principio que le va a dar un significado a nuestro hogar, a nuestra familia. Sí se puede, hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios nos ha dado su palabra. Ahí en el Salmo 19, versículos del 7 al 10, dice ahí, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Dice, porque convierte al alma. Es cierto. Y esa es la verdad. La palabra de Dios es tan poderosa que es como martillo, como espada y como fuego que puede penetrar al corazón, a la parte más profunda de la persona, del hombre que está leyendo la palabra de Dios y convertir literalmente el alma de una persona. Y decir y enseñarnos y darnos el poder, la fortaleza de ya no pecar, de ser íntegros en áreas que muchas veces nadie sabe que tenemos. La pornografía, la mentira, los malos pensamientos. Pero la palabra de Dios dice ahí que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice ahí, el testimonio de Jehová es fiel. Es decir, lo que dice la palabra de Dios, eso se cumple. ¿Por qué? Dice, porque hace sabio al sencillo. Claro, la palabra de Dios nos da la sabiduría y se necesita sabiduría para ser un esposo, se necesita sabiduría para ser una esposa, se necesita sabiduría para llevar un hogar, para saber educar a nuestros hijos, claro.
Y la palabra de Dios nos da esa sabiduría, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo, la inteligencia, la autosuficiencia, la experiencia que usted tenga no vale. La palabra de Dios es la que nos da sabiduría para establecer y formar este principio de integridad en nuestro hogar y darle un significado correcto a nuestra casa, un significado a nuestro matrimonio. Dice versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. Claro. El Señor nos enseña en su palabra qué es bueno y qué es malo, qué le agrada y qué no le agrada. La balanza perfecta por donde deben de ser sometidos todas nuestras decisiones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras evaluaciones es a través y por medio de la palabra de Dios. Por eso dice ahí, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Claro, hermano, a veces hay mujeres que vienen con el corazón dañado, han sido heridas, han sido dañadas por hombres perversos, por maridos, por esposos inconscientes, inconsecuentes, por esposos, por maridos que no les han sabido tratar bien, que les han utilizado durante años, les han tratado mal física, emocionalmente, les han tratado súper mal y vienen con un corazón dañado. Pero miren lo que dice ahí, la palabra de Dios alegra el corazón, claro, trae sanidad a esos corazones dañados, a esos hijos que han sido abandonados, que han sido dañados, que no ha habido padres que les den un buen consejo en su juventud. La palabra de Dios trae y alegra el corazón, trae sanidad. Qué lindo, hermano, el precepto de Jehová es puro. La palabra de Dios, no hay cosa más pura que la palabra de Dios. Todo el mundo es contaminado, es podrido, es pervertido. La palabra de Dios es íntegra, es pura. Esa es la idea de integridad, que es pura, que no le falta nada. ¿Por qué? Porque alumbra nuestros ojos. Nos da una visión, una perspectiva totalmente diferente de lo que es el hogar, la familia, no lo que el mundo ha establecido, sino, dice la palabra de Dios ahí, que alumbra los ojos. Es decir, nos da una perspectiva, una visión, una cosmovisión totalmente diferente de lo que es el hogar, de acuerdo a los parámetros, a los propósitos que Dios ha establecido un hogar. No lo que el mundo dice. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal, dice ahí. Pero no solamente, hermano, podemos llegar a ser íntegros porque el Señor nos ha dado su palabra, sino también podemos llegar a establecer este principio de integridad porque el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo. Ahí en Juan capítulo 16 y versículo 8 dice, y cuando venga Él, dice, es decir, el Señor Jesucristo está hablando ya de su partida, pero Él está hablando de que cuando Él se vaya, el que va a venir va a ser el Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que el Espíritu Santo, amados, nos redarguye de pecado, nos muestra el pecado cuando no estamos siendo íntegros en algún aspecto de nuestras vidas. Nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Nos habla. El Espíritu Santo nos redarguye, nos da esa convicción de pecado. Sí, cuando estás solo y nadie te ve y estás viendo pornografía, el Espíritu Santo te habla y te dice, hey, tú en esta área no eres íntegro. Y el Señor hace un llamado a la justicia y al juicio de Dios para que dejemos de hacer eso y seamos íntegros en ese aspecto de nuestras vidas. Cuando estamos a veces queriendo robar algo de nuestro trabajo o de donde trabajamos, el Espíritu Santo nos habla y dice, hey, un momento, tú no estás siendo íntegro en esta parte de tu vida. O a veces cuando queremos pelear, el Señor nos habla. O sea, esto es interesante, pero no solamente porque Dios nos ha dado su palabra, no solamente porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo podemos ser y llegar a ser íntegros, sino también porque tenemos el ejemplo de Jesucristo. Ahí en Hebreos capítulo 4 y versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Impresionante, único lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano. Nos está diciendo que Jesucristo, en su naturaleza humana, así como usted y como yo, Él sufrió toda clase de tentaciones. Pero Él nunca pecó, es decir, Él fue íntegro en toda su vida. Cada palabra, cada acción, cada gesto, cada cosa que Él hacía, lo hacía de una manera íntegra, verdadera, honesta, pura, santa, verdadera. Jesucristo nunca pecó. Es decir, tenemos el ejemplo de Jesucristo. O sea, no hay excusa para que usted y yo podamos llegar a vivir en nuestras vidas este principio de la integridad. O sea, con el Señor sí podemos. Con el Señor sí se puede. Sí lo podemos, hermano. Y gloria a Dios por eso, hermano. Ahora, esto fue a manera de introducción, hermano. Dicho todo esto, hermano, para entender y vivir este principio de integridad en el hogar, debemos de hacerlo, escuche bien, debemos de hacerlo en función de los roles y deberes que Dios nos ha mandado a desempeñar en el hogar, como esposos, como esposas o como hijos. Ahora, esto es interesante, hermano, porque si no entendemos esto, el rol que debemos de desempeñar en casa, independientemente, hermano, de las circunstancias, hermano, nosotros nunca vamos a poder formar y establecer y mucho menos dejar como legado a nuestros hijos el principio de integridad, hermano, y que le pueda dar un verdadero significado a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Entonces, hablemos acerca de los esposos. Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 20, si me acompaña, libro de Proverbios, capítulo 20, versículos 6 y 7, dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Caminará en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Eso es lo que le estoy hablando, mire. Ese es un legado que debemos de dar. Pero el versículo 6 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Así hay hombres que se creen súper inteligentes, así hay hombres que se creen súper sabios, así hay hombres que se creen que tienen muchísima experiencia, que no necesitan de Dios, no necesitan de una iglesia, no necesitan de un consejo. Así hay hombres, hermano. Por eso es que dice, proclaman su propia bondad. No, yo estoy bien. Así dicen. Wow, hermano. Pero, ¿qué es lo que está diciendo acá el Señor, hermano? Dice, pero el hombre de verdad, dice. O sea, el hombre íntegro, ¿quién lo hallará? Es decir, sí se puede, como acabamos de ver. ¿Sabe por qué? Porque dice, aquel hombre, dice, que se está refiriéndose a estos versículos, que camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. O sea, la responsabilidad del esposo, la responsabilidad del padre, la responsabilidad del hombre en la familia, en el hogar, es tan importante, amados hermanos, es tan necesaria que esto como padres, como esposos debemos de entenderlo muy bien. Es decir, la responsabilidad del esposo es de suma importancia justamente para establecer este principio de identidad. Acompáñenme a Efesios capítulo 6 y versículo 4, y dice así: y vosotros, está refiriéndose a los padres, a los esposos, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, dice, este es el punto clave que queremos explicar aquí, sino, dice, criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Son importantísimas, hermano. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del padre sentarse con el hijo y justamente enseñarle la palabra de Dios. Es importantísimo. Josué, otro ejemplo, Josué capítulo 1 y versículo 8 dice así: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice, y da la explicación para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Es decir, es responsabilidad de los padres enseñarles la palabra de Dios. Es responsabilidad de los padres que ellos sean los que les dan la instrucción
de la palabra de Dios a nuestros hijos. Instrucción en cuanto a ¿qué? A una moral bíblica. ¿Por qué, hermano? Porque la moral del mundo es una moral totalmente pervertida. Todo el mundo hace lo que quiera, todo el mundo se acuesta con el que quiera, todo el mundo, jovencitas con novios cada 2, 3 semanas, cada mes meten a la casa, los padres permiten eso. Esa es la moral del mundo, pero la moral que Dios establece es totalmente diferente. Es una moral bíblica, una moral de respeto, de honor y gloria, a honra a Dios primeramente. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es responsabilidad del padre, de poder dar esta instrucción a nuestros hijos, como acabamos de leer. En cuanto a la honestidad, hermano, prácticamente en el mundo no hay honestidad. Hermano, todo el mundo roba, robar es permitido, mentir es permitido. Todo, hermano, si tú puedes, hazlo. Así dice el mundo. Pero la palabra de Dios, hermano, la honradez bíblica es totalmente diferente. Hermano, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Ya está, eso dice la palabra de Dios. En cuanto a la verdad, el Señor nos manda que nosotros digamos la verdad, que seamos honestos, que siempre hablemos la verdad, no mentira. Es decir, todos estos aspectos, hermano, que debemos como padres formar en el corazón de nuestros hijos, una instrucción, hermano, en cuanto a una moral bíblica, en cuanto a una honestidad bíblica, en cuanto a una verdad bíblica, incluso en cuanto a un amor bíblico. ¿Por qué? Porque el concepto que el mundo tiene por amor es totalmente un concepto interesado. Y así hay familias, y así hay hijos que hacen las cosas en el hogar o hacen favores en el hogar para los padres, hermano, con el interés de que a cambio reciban algo. Mire, la palabra de Dios es totalmente contradictoria a esto, porque la palabra de Dios me muestra, hermano, que el amor bíblico es un amor desinteresado. Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 4 en adelante, nos habla del amor bíblico. Que el amor bíblico todo lo puede, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se envanece. Hermano, es un amor totalmente desinteresado. Ese es el amor bíblico. Esa es la instrucción que nosotros como padres debemos de establecer en el corazón de nuestra familia, de nuestra esposa y de nuestros hijos. En cuanto a la justicia, hermano, la justicia del mundo es totalmente aberrante, es totalmente injusta. Lo mismo en cuanto a la honradez, en cuanto a la sexualidad. ¿Cómo vemos que es la sexualidad hoy día, hermano? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dios no estableció eso. Dios nunca quiso eso. Dios no permite eso. Para Dios eso es pecado. Entonces, ¿dónde reciben esta instrucción de lo que es una sexualidad en el modelo que Dios ha establecido? Es en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sentamos con nuestros hijos y les explicamos lo que dice la palabra de Dios. Eso es, hermano, ¿para qué? Para que nuestros hijos no cometan los errores que de pronto muchos de nosotros hemos cometido. Y eso es, hermano, justamente que ellos puedan tener este tipo de instrucción. ¿Por qué les digo esto, amados? Ustedes que me están escuchando, es responsabilidad del padre dar esta instrucción bíblica a nuestros hijos. No es responsabilidad del colegio, no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de los sistemas sociales dar este tipo de instrucción. ¿Por qué? Porque el concepto que ellos tienen es totalmente antibíblico. Pero es responsabilidad del padre instruir a nuestros hijos en cuanto a una moralidad bíblica, en cuanto a una honestidad bíblica, en cuanto a una verdad bíblica, en cuanto a una sexualidad bíblica, en cuanto a un amor bíblico. Es responsabilidad de cada padre o de cada madre establecer este fundamento de integridad en nuestro hogar, en nuestra familia. Ahora, hablando de esto, hermano, el Salmo capítulo 37 y versículo 25 es un salmo, hermano, que me hace reflexionar mucho con esto, hermano, porque el que escribe este salmo es el rey David y él lo escribe cuando él ya está viejo, viejito, casi a punto de morir, después que él ha vivido todo, él ha experimentado todo, él ha visto de todo. Pero a la conclusión que él llega, justamente hablando en el contexto en que estamos hablando, dice ahí, joven fui y he envejecido. Es decir, él está haciendo una reflexión de su vida con él mismo, ¿no? Y dice, pero
a pesar de que Él ha visto todo, Él dice así, y no he visto justo desamparado. Es decir, cuando una persona es justa, es íntegra, hermano, no es desamparado. Y mire lo que dice al final de este versículo, ni su descendencia que mendigue un pan. Oye, hermano, esto es importante que entendamos. El rey David escribe esto, hermano. Cuando hay integridad en nuestro hogar y nosotros como padres establecemos este principio eterno e importante, no solamente en mi persona, sino también en mi esposa y en mis hijos. Hermano, la palabra de Dios dice que esto es una clave, hermano, para poder tener bendición para con nuestros hijos. Eso hablando de los esposos. Ahora hablemos del rol que tienen las esposas en los hogares. Pero antes de hablar, amados hermanos, yo quisiera hacer énfasis en algo. Y lo visto bíblicamente, hermano, el hecho de ser una mujer es realmente motivo de gran bendición. De verdad lo digo esto. Y lo digo desde un punto de vista bíblico, hermano, porque el hecho de ser mujer es realmente impresionante. Es motivo de enorgullecerse en el buen sentido. Es motivo de gran bendición. Si usted es una mujer y me está escuchando y es mujer, siéntase realmente bendecida. ¿Sabe por qué le digo? Porque a pesar de que nosotros los hombres muchas veces tratamos mal, dañamos, no les damos el valor que realmente se merecen a las mujeres. Y la mayoría de las veces lo hacemos así. Déjeme decirle una cosa, si usted es esposa, es mujer y es madre de familia, déjeme decirle una cosa, hermano. El valor que Dios le da a la mujer es tan impresionante, es único. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee la palabra de Dios ahí en Génesis, y cuando la palabra de Dios dice que Dios creó todo, Dios creó los cielos, el universo, los planetas, Dios creó esta galaxia, Dios creó este sistema solar, Dios creó el planeta donde nosotros estamos viviendo y Dios crea los animales, crea el campo y luego dice la palabra de Dios que después de que creó todo esto, dice que Dios creó al hombre. Y al final, note esta historia, esta narrativa es hermosísima. Al final dice la palabra de Dios que Dios creó a la mujer. Esto es impresionante, hermano, porque cuando Dios crea absolutamente todo, y como para embellecer la creación, como para darle un motivo de belleza a toda la creación, Dios crea a la mujer. Dios crea a la mujer como para darle ese distintivo de suavidad, de hermosura. La palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 31 y versículo 10 dice, oh mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. ¿Sabe? El valor que Dios le da a la mujer es tan grande, que le pone como para embellecer toda la creación, como para darle ese distintivo de belleza, de hermosura, de suavidad a toda la creación. Y Dios el valor que le da, dice que sobrepasa al de las piedras preciosas. Amada mujer, usted que está viendo, siéntase orgullosa, siéntase feliz por el hecho de ser una mujer, porque el valor que Dios le da a usted es tan grande, hermano, tan impresionante. No así nosotros los hombres, que a veces las tratamos mal, a veces las menospreciamos y las dañamos. Pero Dios, hermano, Dios, hermana linda, Dios le da a usted el valor tan grande, hermano, que le ha puesto ahí como para embellecer a toda la creación, como para darle ese punto de hermosura a toda la creación, hermano. Por eso dice ahí, oh mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa al de las piedras preciosas. Eso es, amada mujer, amada esposa, amada madre, usted que está viendo esto, no se sienta mal si alguna vez alguien le ha tratado mal, alguien le ha menospreciado, alguien ha dañado su corazón.
Eso hacemos los hombres, nosotros, pero Dios le valora a usted de una manera tan grande, que usted está para adornar toda la creación, para embellecer la creación. Y ahí dice, no, oh mujer virtuosa. ¿Cuál es esa mujer virtuosa? Esta palabra virtud, hermano, es impresionante. ¿Por qué? Porque la palabra virtud significa el punto medio entre dos extremos. Y claro, la mujer fue creada para eso, para dar justamente ese punto medio de amor en el hogar, de comprensión en el hogar de poder dar ayuda a su esposo en el hogar, de poder expresar ese amor, esa comprensión, esa ternura, esa suavidad, esa dulzura, tanto para el padre, para el esposo, como para los hijos. Ella es la que edifica la casa dentro. Ella es la que cuida, la que con ternura cuida a sus hijos, con amor cuida a sus hijos. Ella es la ayuda idónea, dice la palabra de Dios. Y ahí en Proverbios capítulo 14, si usted me acompaña, Proverbios capítulo 14 y versículo 1, que es un texto que tal vez es muy conocido para ustedes. Dice, la mujer sabia, dice, es la que edifica la casa. ¿Sabe qué? Amada mujer, amada esposa, amada hermana que usted está escuchando, se necesita sabiduría para edificar la casa. No la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. No la experiencia que usted ha tenido, no los dolores, los engaños, las traiciones que usted ha tenido en su vida pasada. Eso no le ayuda a edificar la casa. Lo que le ayuda a edificar la casa es la sabiduría de Dios. Dice, la mujer sabia edifica la casa, pero ahí dice, más la necia la destruye. Oh, qué triste, hermanos, qué triste. Yo he visto mujeres que Dios les ha dado todo. Mujeres que incluso conozco que han estado al punto del suicidio. Y Dios les ha dado la oportunidad para poder edificar su casa. Pero neciamente estas mujeres han despreciado, han desechado la palabra de Dios, han desechado el consejo de Dios. Y hoy están peor que antes. Qué triste, hermano. Qué tristeza, hermano. Les digo esto, hermanos, porque a veces se necesita y siempre se necesita sabiduría, la sabiduría de Dios para ser un buen padre y para ser una buena madre. Se necesita sabiduría de Dios para ser un buen esposo y se necesita sabiduría para ser una buena esposa. Y se necesita sabiduría para criar a nuestros hijos. Les digo esto, hermanos, porque a veces nosotros como padres cometemos muchos errores en el contexto en que estamos viendo. Y a veces queremos que nuestros hijos sean íntegros en todo. Y de verdad, y tratamos y lo hacemos en nuestro mejor, dando lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y sí, y entendemos que ir a una discoteca es malo, que fumar es malo, que tomar es malo, que cometer ciertos pecados de adulterio, fornicación, eso es malo. Y procuramos nosotros que como padres no cometan eso nuestros hijos y que vivan una vida íntegra. Pero el error que muchas veces cometemos como padres, hermano, es que, por ejemplo, y si usted me está escuchando, y si usted es un padre que está en este ejemplo que yo le voy a explicar, hermano, y está bien que hagamos todo eso, hermano, pero hay padres que tienen hijos y que tienen hijas que trabajan y que reciben un sueldo. Pero los padres no les enseñan a diezmar, a dar su ofrenda. Entonces, en ese sentido, tanto el padre como el hijo están pecando, porque el padre no está cometiendo, los padres no están cumpliendo con este deber de enseñarles a sus hijos que deben y que es justo y que es honrado y que es verdadero y que es honesto dar la ofrenda al Señor, y no lo hacen. Y se salen por la tangente, ¿verdad? Y le dicen no, y dicen, no, es que yo ya le he enseñado a mi hija. O sea, si tú le dices a tu hija, a tu hijo que trabaja, le dices, oye, tienes que ofrendar. Eso no es enseñar. Eso no es enseñar. Enseñar es ponerse, sentarse con su hijo, con su hija y enseñarle la palabra de Dios.
y hacerle reflexionar en esto y decirle, mira, ¿qué dice Juan, por ejemplo, capítulo 3, versículo 27? Que dice la palabra de Dios ahí, que no puede recibir el hombre nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, todo el trabajo, toda la inteligencia, la salud, la profesión que han llegado a tener nuestros hijos es gracias a Dios. Porque Dios ha puesto, Dios se ha placido, Dios les ha dado gracia para que ellos puedan tener ese trabajo. Eso es ponerse delante de sus hijos y enseñarles a que ellos sean íntegros en cuanto a sus ofrendas. Porque hay padres que les dicen, no, esa ya es problema de ellos. Yo ya le he dicho, hermano, no peque con su hijo con respecto a esto. Pueden ser íntegros en muchas cosas, pero en esto no son íntegros. Por lo tanto, ya no son íntegros de verdad. Y a veces los padres son culpables del pecado de sus hijos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de ofrendar en la medida en que Dios nos ha bendecido, en la medida en que Dios nos ha prosperado. Así dice, enséñele, Padre, usted que está ahí escuchando esto, no rehúya esta responsabilidad. No es un asunto entre Dios y Él. A veces nos sacamos esa excusa y vamos por la tangente y decimos así. No, no, no. Esto es una responsabilidad, como estamos viendo, de que el padre y la madre enseñen estas cosas. Hay padres, por ejemplo, hay madres que dicen, no, 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 yo les he dado todo. Yo me he trabajado, me he sacrificado y les he dado absolutamente de todo. Sí, todo lo material está bien, pero ¿qué hay del amor? ¿Qué hay de un consejo? ¿Qué hay de una caricia? ¿Qué hay de enseñarles cómo es la sexualidad? Y a veces por trabajar mucho, han estado mucho tiempo fuera de la casa y los hijos se crían solos. Y después quieren que los hijos sean correctos y así no funciona la cosa, hermano. Les digo esto para que reflexionemos, que a veces cometemos muchos errores como padres en estos dos aspectos que les acabo de decir. Entonces, es responsabilidad. Si usted es un padre soltero, una madre soltera, siéntese con sus hijos y enséñeles la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios en cuanto a una moral, a una honestidad, a una verdad, a un amor, a una justicia, a una honradez, a una sexualidad bíblico. Lo que dice la palabra de Dios. Les digo esto, amados hermanos, porque, hermano, a veces como padres cometemos muchísimos errores y quisiera reflexionar con ustedes algo. Porque hay una historia, hermano, hay una historia justamente hablando en el contexto que nosotros estamos hablando ahí en 1 de Samuel capítulo 3 y versículo 13. Una historia, hermano, impresionante, única, que nos hace reflexionar realmente como padres. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí en 1 de Samuel capítulo 13 lea por favor, capítulo 3 versículo 13, dice así, y le mostraré, dice, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Ahora escuche bien para que tenga un poquito de contexto en esta historia. Esta historia se relata aquí en 1 de Samuel. Sí, de hecho, 1 de Samuel y 2 de Samuel vienen a ser como un periodo de transición entre los jueces y el periodo de los reyes de Israel. Entonces, esta escena, esta historia sucede aquí con Elí como sacerdote, ¿sí? También está Samuel y los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y esta historia trata acerca de esto, hermano. Pero el versículo que acabamos de leer ahí, cuando dice especialmente, y él no les ha estorbado. Es interesante, hermano, porque es un juicio que Dios establece contra un hogar, contra un padre y contra sus hijos. Es interesante y es justamente, estamos hablando del contexto en que estamos hablando. Y el Señor dice, Él no les ha estorbado. Él no les ha estorbado. Ahora, estas no son palabras de un policía a un padre. Estas no son palabras de un profesor a un padre. No, hermano. Fueron las palabras de Dios con referencia a Elí, sumo sacerdote, pues él no había estorbado la iniquidad, el pecado y la perversión de sus hijos. Entonces, cuando yo veo esta historia, yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué un padre no estorba a sus hijos cuando están haciendo lo malo? ¿Por qué un padre, o qué es lo que impide a un padre que hagamos algo para que nuestros hijos no se autodestruyan? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Yo he reflexionado mucho en esto.
Y la respuesta es muy sencilla. Es simple. Sencillamente examine su vida. Pídale a Dios que le muestre y seguramente en alguna área de su vida donde no hay integridad, esa es la razón. Esa es la razón. Note usted, y le pido que por favor lea en casa el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 de Primera de Samuel, que es donde se desarrolla esta historia. Y usted va a darse cuenta que en esta historia no se menciona que Elí fue un mal sacerdote, pero sí se menciona que Elí fue un mal padre. Un padre muy compasivo, muy indiferente con la iniquidad y con el pecado de sus hijos. Ahora entiende por qué a usted siempre le he enseñado en la iglesia de que nosotros como padres no debemos de negociar el pecado de nuestros hijos. Jamás lo hagamos. Pero sin embargo aquí vemos a un hombre que sí lo hizo. Él fue muy compasivo con el pecado de los hijos. Él fue indiferente con el pecado de los hijos. Ahí en el capítulo 2, versículos 12 y 13 habla acerca de eso. Les digo esto, hermano, ¿por qué? Porque tanto los hijos de Elí como Samuel no conocían a Dios. No conocían a Jehová. Pero obviamente vemos en el contexto que Samuel no conocía al Señor. ¿Por qué? Por la ignorancia que él tenía con respecto al Señor, por su juventud. Él recién estaba yendo al templo. Él estaba conociendo las cosas de Dios. Pero no sucede así con los hijos de Elí, con Ofni y Fines. ¿Por qué? Porque ellos eran carnales e hipócritas. Moralmente no eran íntegros. Es decir, no conocían a Dios a pesar de que ellos se habían criado en el templo. No conocían a Dios. Esto es serio, hermano. O sea, no por el hecho de que usted como padre va a una iglesia o dice creer en Dios, significa que sus hijos van a dejar de pecar. No es así. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que un hogar está en problemas cuando niega la gravedad de las acciones de sus hijos. Es decir, un hogar está en problema cuando empieza a negar el pecado de sus hijos. Elí sabía que sus hijos hacían cosas malas, robaban, hacían fiestas, hacían de todo, pero él nunca hizo nada. Hay padres que niegan y que se niegan a ver la realidad del pecado y de la vida que viven sus hijos. Tienen así como ese amor enfermizo por ellos, ¿no? Que en realidad no es amor, hermano. Y lejos de hacerles un favor, les hacen un daño al tapar, al negociar el pecado con ellos, al ser muy consecuentes con el pecado de ellos. Y eso le pasó a Elí. Y por eso obviamente se metieron en grandes problemas. Realmente esto es serio, hermano. No reconocer, hermano, que nuestros hijos tienen problemas con respecto al sexo, a la pornografía, a las drogas, la mentira, la vagancia, la soberbia, conductas impropias, etcétera, hermano. Y eso sucedió con Elí. Debemos de preguntarnos si realmente estamos siempre defendiendo a nuestros hijos, y así es. A veces defendemos las cosas que ellos hacen. No, es que vos no le quieres, es que tú no le quieres. Es que como no es tu hijo, es que como no es tu hija. Y vienen con esos hermanos, no llevan a ninguna solución del problema. Al contrario, dañan más el problema, hermano. Siempre, a veces hay padres, hablando en este contexto que estamos obviamente explicando, siempre hay excusas. El padre le da poniendo las excusas por la negligencia o la falta de responsabilidad de sus hijos. Es que mi hijo no hizo esto, es que mi hijo no se crió acá, es que mi hijo pobre le pasó esto. Y así le excusan la vagancia, ¿no? Excusan el pecado del hijo, excusan la negligencia, la desobediencia de los hijos, hermano. Ocultan los errores. Hermano, no lo haga. Si usted lee esta historia, hermano, es sumamente triste, pero yo creo que está ahí también para, de una u otra manera, advertirnos como padres. ¿Sabe cómo termina? ¿Sabe cómo termina esta familia? Esto es serio, hermano. Ahí en el capítulo 4 y versículo 11, dice la palabra de Dios que los hijos de Elí murieron. Ofni y Fines murieron. Fueron asesinados en la batalla. Si usted va al versículo 18, usted va a ver que cuando Elí escucha y le avisan de que sus hijos murieron,
él cae hacia atrás, se rompe la nuca y muere. Y no solamente eso, ¿sabe qué pasó? Los filisteos robaron el arca, se cogieron el arca. El arca de Dios significaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Es decir, la presencia de Dios fue quitada del pueblo de Israel. Y no solamente eso, el pueblo de Israel perdió esa batalla, hubo mucha muerte, muchas familias lloraron. Yo espero que el Señor les esté hablando en esto, hermanos. No negociemos el pecado de nuestros hijos. No lo hagamos. Ahora, como hijos, hemos hablado del esposo, la esposa. Hoy hablemos de los hijos, hermano. Yo creo que todos somos hijos, pertenecemos a una familia. Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 1. Es algo que siempre hemos enseñado a los padres acá en la congregación y lo hemos desarrollado mucho. Dice ahí, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no desprecies la dirección de tu padre. Ya está. Seamos obedientes, escuchemos la palabra de Dios, honremos a nuestro padre con respeto, con educación, estudiando cuando es de estudiar, trabajando cuando es de trabajar, siendo verdaderos, siendo honestos. Esa es la responsabilidad como hijos. Hay un hogar, hermano, que realmente fue íntegro y que a mí me gustaría compartir con ustedes. Ahí en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice así, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque él era íntegro, era justo ante los ojos de Jehová. Noé y su familia. Versículo 10, dice así, y engendró Noé 3 hijos, dice, a Sam, Cam y Jafet. ¿Sí? Versículo 22. El Señor le manda, ¿no?, a hacer, y dice, y lo hizo así, Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí ve? Una persona íntegra. Vivía y dependía de Dios. Dice ahí claramente, y Dios hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 1. Y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Sabe? El Señor les bendijo con la salvación por ser personas íntegras, por depender de Dios. Qué hermoso, hermano. Y ahí en el versículo 5 dice así, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó. Un hombre íntegro. ¿Quiere conocer una familia que no era íntegra? Lo acabamos de leer con Elí y sus hijos. Por favor, no negocie el pecado con sus hijos, no negocie esposas, no negocien el pecado con su esposo. A veces los hombres son más pervertidos que las mujeres, no lo haga. Esposos, no negocien el pecado con sus esposas. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Ahí en Hechos capítulo 5 y versículo 1 habla de otro hogar que no fue íntegro. Porque Ananías y Zafira robaron la ofrenda que era para la iglesia. Robaron. ¿Cuál fue el final de ellos? Murieron. Murieron. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que en todo esto, hermano, es un desafío realmente vivir con integridad en este mundo, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Realmente un desafío, hermano, pero sí podemos. ¿Qué quiero decirles con esto ya para terminar? Que es imposible vivir una vida corrupta, no íntegra, y esperar que nuestros hijos sean íntegros, nos den paz, nos den descanso y nos den felicidad. Es imposible, hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque los hijos generalmente siguen los pasos de sus padres. Y por esa razón, como esposos y como padres, lo primero que debemos de hacer es buscar a Dios por sobre todas las cosas. Esa debe de ser nuestra
prioridad. Solo ahí, conociendo, dependiendo y obedeciendo a Dios, vamos a formar y establecer ese carácter de integridad en nuestros hogares, y todos los aspectos de nuestra vida moral, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida física van a tener esa virtud de integridad, y ese legado vamos a poder dar a nuestros hijos. Ahí en el Salmo 19, versículos 12 y 13, miren lo que dice ahí. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Claro, si nuestro corazón es engañoso y perverso, dice la palabra de Dios, ¿quién va a poder entender sus propios errores? Y luego el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Claro, hermano. Y luego dice el versículo 13, preserva también a tus siervos de las soberbias. ¿Qué quiere decir eso? Del orgullo, de la vanagloria, de la autosuficiencia, porque así somos por naturaleza, hermanos. El Señor, es decir, la apelación que está haciendo el salmista aquí es que le evite de que el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia, las soberbias sean las que dominan esa casa, ese hogar, esa persona como padre o como madre, como esposo o como esposa. Que no se enseñoreen de mí, dice. Entonces, dice, cuando eso sucede, seré íntegro, dice la palabra, y estaré limpio de gran rebelión. Y hasta ahí terminamos hoy día, amados hermanos, hermanas que me están escuchando. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que el Señor nos ha bendecido hoy con su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Gracias, Señor, Padre, porque tú nos enseñas que solamente este principio eterno de la integridad empieza primeramente con mi relación que yo tenga con Jesucristo. La palabra de Dios dice que lejos de Él nada podéis ser. La palabra de Dios dice, Señor, que el que me ama obedece mi palabra. Señor, ayúdanos. Danos esa capacitación necesaria para poder ser ese padre, esa madre que tú deseas que seamos delante de ti. Señor, tú sabes si ha habido daño en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a ser sanados por medio de tu palabra. Oro, Señor, por todos los hogares que están viendo y que el Señor les ha hablado a que en su corazón haya humildad y sencillez de corazón para que puedan aceptar esta palabra y puedan formar un hogar no solamente de unidad, sino también de integridad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos la siguiente semana con la parte 3 de este mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.